Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la sede de la Fundación Libertas 7. Como digo todos los años, estamos encantados, tanto mi familia como Libertas 7, de acoger otra actividad de la Fundación EDNOR, y más encantados aún porque esta tarde vamos a escuchar a De la Cortina, que como siempre no tendrá desperdicio y por tanto me callo porque lo interesante es oírla a ella. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la familia Noguera y a Libertas 7 esta generosidad que lleva mostrando ya desde hace unos años, haciendo honor a lo que ya Álvaro en su día hizo, que fue apoyar a EDNOR desde sus inicios. Relación entre la familia Noguera y Libertas 7, utilizando una palabra que usa mucho Adela, relación fecunda, la que tenemos con la Fundación EDNOR. Muchísimas gracias. Empezamos hoy el 34º seminario, pero el equipo de EDNOR me comentaba estos días que habían hecho un pequeño montaje de un vídeo que resume lo que fue la 33ª edición de nuestro seminario, que, como sabéis, hablamos de empresas y democracia. Entonces, si os parece, vamos a empezar esta sesión de esta tarde viendo este breve vídeo y luego ya daremos paso a la conferencia de hoy. Pues muchísimas gracias al equipo de EDNOR que
que ha hecho este pequeño reportaje. Bien, y esto es lo que ocurrió durante el curso pasado. Sabéis que la Fundación se mueve en el seminario por cursos académicos de octubre a junio y hoy vamos a empezar nuestra 34ª edición. En la clausura del 33º seminario alerté en mi intervención al final sobre el clima de polarización que está recorriendo nuestra sociedad y el peligro que esta polarización encierra para el porvenir de la democracia. Y es que vivimos tiempos que no son ni para quedarse en casa ni para estar de brazos cruzados. En este sentido, la Fundación Ednor, como actor de la sociedad civil, ha decidido dedicar su 34º seminario al diálogo como contraposición a la polarización. Y es que estamos convencidos que tenemos que recuperar el arte de dialogar y hacerlo desde la diferencia, incluso desde la discrepancia, pero siempre desde el respeto. Este seminario tiene como título ¿Es posible llegar a entenderse en una sociedad pluralista? Bueno, vamos a ir desarrollándolo durante las 9 sesiones. Hoy iniciamos con la primera conferencia que imparte, como ya es tradición, y comentábamos Agnès y yo, que aunque llevamos 34 años, siempre nos toca convencer a Adela de que dé la primera conferencia y siempre la convencemos. Será Adela entonces quien imparta esta conferencia con el título ¿Qué es el verdadero diálogo y sobre qué urge dialogar? Como podéis comprender, no voy a presentar a Adela, dado que todos los que estamos aquí la conocemos, la admiramos y, sobre todo, la queremos. Me limitaré a actualizar su currículo con 3 líneas muy recientes. La primera es que el pasado día 9 de octubre presentó en Madrid su último libro titulado Ética o ideología de la inteligencia artificial. Ahí está la pregunta y hay que leerse el libro para encontrar la respuesta. Está editado por Paidós. La segunda línea de su currículum, también muy reciente, es que antes de ayer, es decir, el martes, él fue galardonada por el Levante, el Mercantil Valenciano, con el premio del año. Y la tercera línea, que se escribirá mañana, es que imparte en la Universidad de Valencia la conferencia que clausura el Congreso Internacional Kant, entonces y ahora, en el tricentenario de su nacimiento. Este es un congreso internacional organizado por la Universidad de Valencia, por los especialistas en ética, en el que asisten más de 120 estudiosos de Kant que representan a 20 países. Solo esas 3 líneas esta semana. Imagínate si les cuento todo el currículo. Adela, gracias, enhorabuena y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues después de esta presentación de Pedro, la verdad es que no me queda mucho para decir. Yo creo que me levanto, aplaudimos todos y nos vamos muy contentos porque has estado genial, como siempre, Pedro. Yo creo que, bueno, es momento de agradecimientos al principio, no solo a Pedro por esto tan bonito, sino evidentemente a la familia Noguera, a las 2 Agnès que están en primera fila, Agnès Borel, Agnès Noguera, a Pepo, que anda por ahí detrás, es decir, a toda la familia Noguera y a los hermanos, que no los veo por ningún lado, pero sé que existen. Entonces, que deben estar de acuerdo en que estemos aquí. Muchas gracias por cedernos otra vez este lugar que siempre inspira a empezar muy bien unos encuentros que serán gozosos porque empiezan bien y lo que bien empieza también bien acaba. Gracias, como siempre. Y siempre en el recuerdo de nuestro queridísimo Álvaro, que fue uno de los miembros de fundadores de Ednor, y yo lo digo siempre muy contenta, está en la foto fundacional, que eso queda siempre como para el recuerdo maravillosamente y se lo debemos también a Álvaro. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los que estáis aquí en este momento, los que son de Ednor, los que no son de Ednor pero vienen por primera vez, los que deberán venir para Ednor más adelante porque les va a gustar. Y por supuesto, eso, muchas gracias a todos porque podíais haber hecho cosas mucho más interesantes y sin embargo estáis aquí viniendo a participar en un seminario que siempre es una cosa gozosa, pero tampoco tanto como tantas otras que hay por el mundo. Yo estoy muy a gusto de estar aquí porque sé que es un público entregado y a mí los públicos entregados me encantan. Es decir, es gente que está muy en la línea de lo que venimos trabajando, muy preocupada por lo que venimos trabajando y que no los que están aquí, pero muchos otros a lo largo de la historia llevamos ya 34 años reuniéndonos para dar vueltas a determinados temas, lo cual quiere decir que hay ya un pozo muy serio. Gracias a todos por estar aquí. Yo voy a empezar, ahora se lleva en esta época, está de actualidad eso de los ritos. Se ve que eso de los ritos está muy bien, une a las comunidades, les da sentido. Y nuestro primer presidente, nuestro querido primer presidente, Emilio Tortosa, pues era hombre de ritos también y se le ocurrió este rito macabro de que yo empezara todos los años el seminario con lo que él llamaba la sesión del catón. Los jóvenes no sabrán lo que es el catón, los más mayores lo habrán estudiado de sobra. Mi hermana cuando se lo acabó de pequeñita y dijo, ¿y después de esto ya qué tengo que estudiar? Porque ya se sabía el catón. Bueno, la sesión del catón es la que explica un poco qué es Ednor, por qué ha nacido, cómo ha nacido, un poco su breve historia y cómo hemos llegado hasta aquí, porque a Emilio le parecía que era fundamental que todo eso se contara. Lo hemos contado tantas veces que yo, francamente, voy a resumir muchísimo porque si no se van a marchar todos los presentes, pero Ednor efectivamente nació hace 34 años, cuando en un buen momento pues, nos juntamos esas casualidades de la vida, pues una persona como Emilio Tortosa, que era director general de Bancaja en aquel tiempo, y yo misma, que venía del mundo de la academia, y pensamos que era importante hacer una ética de la empresa porque en Estados Unidos había nacido en los años 70, había pasado a Europa en los 80 y sería bueno que España tuviera también una ética de la empresa, una ética de la empresa actual y moderna, y decidimos que sería bueno hacer un seminario pero con empresarios y académicos, trabajando los dos juntos, codo a codo, en cuáles deberían ser los valores de la ética empresarial. Partíamos de una convicción de la que seguimos también partiendo y es la de que la ética es rentable para la empresa. Al principio no convencíamos a nadie, pero con el tiempo fuimos convenciendo a alguna gente y ahora es difícil hablar de empresa sin nombrar la ética. En todos los lugares se habla de la ética en cuanto se habla de la empresa. Y fuimos pasando unos periodos, el primero, el de convencer a la gente de que aquello era así, el segundo periodo vino la época de la crisis del estado del bienestar y donde la empresa tenía una parte muy activa y estuvimos trabajando también en ese sentido porque nos parecía que la socialdemocracia era la clave para una sociedad económica y política como la nuestra. Trabajamos en la crisis esta del estado del bienestar y después pasamos a un periodo que fue el periodo de la globalización. Tuvimos la suerte de organizar un congreso internacional en el que invitamos a Amartya Sen para que se supiera qué tipo de ética empresarial nos interesaba. Tuvimos suerte de que viniera Amartya Sen justo el día en que se abatieron las Torres Gemelas. Cuando vino Amartya Sen, aquello fue extraordinario y yo estaba pensando, esto está saliendo muy bien, tiene que pasar algo malo, pero no creí que sería tanto. Efectivamente, fue el día de las Torres Gemelas, era el momento de la globalización y le preguntaron a Amartya Sen qué opinaba de la globalización y dijo lo que es propio de una persona sensata, depende a quienes beneficie. Pensábamos nosotros que efectivamente tenía que beneficiar a todos los seres humanos y que esa era nuestra línea, y la de Amartya Sen que decía que las empresas tienen que ayudar a formar buenas sociedades y la economía tenía que ayudar a formar buenas sociedades. Ese fue un momento cumbre y después ya hemos ido pasando a la época actual, que es donde nos encontramos ahora mismo. Como muy bien ha dicho Pedro, creo que todos los presentes lo estamos palpando todos los días en cuanto leemos los periódicos, ponemos la televisión y la radio y se nos hiela la sangre en las venas
Efectivamente, el tema de la polarización es durísimo, lo es el tema de la guerra, lo es el tema de la inmigración, lo es el tema de una gran cantidad de temas a los cuales hay que hacer frente con altura humana. Yo creo que lo que nos preocupa en ellos es precisamente ver cuáles son los problemas de las sociedades y cómo les podemos hacer frente con altura humana. Y para eso hace falta ponerse de acuerdo. Para eso hace falta entenderse. Para eso hace falta llegar a un entendimiento. Y por eso nos parecía que era importante hacer el seminario de este año sobre esa pregunta: ¿es posible llegar a entenderse en una sociedad pluralista? ¿Es posible llegar a entenderse en una sociedad pluralista? No se me va a ocurrir pasar una encuesta, porque estoy segura de que todo el mundo me contestaría no. Es decir, tal como se ve el ambiente, no se ve que sea muy posible, sino que la cosa está muy difícil. Pero la pregunta ¿es posible llegar a entenderse en una sociedad pluralista? Al referirnos a una sociedad pluralista, yo quiero recordar qué entendemos por sociedad pluralista, que no es una que hay distintas opiniones, distintos intereses, eso es desde supongo, desde los cazadores-recolectores, que habrá distintas opiniones e intereses. Una sociedad pluralista entendemos en la filosofía política de los últimos tiempos que es aquella en que se dan de la mano dos virtudes fundamentales que son lo justo y lo bueno. Y la cuestión es que lo justo en una sociedad se exige, lo bueno, las propuestas de vida feliz y de vida buena, son propuestas que se proponen, a las que se aconseja a unos y otros a optar por ellas. Entonces es importante desde el principio, para la respuesta que tenemos que dar, distinguir entre la justicia, los mínimos de justicia que son exigibles en una sociedad pluralista, y los máximos de vida buena, las formas de vida buena que son plurales y que las gentes optan por ellas porque le parecen convincentes. Esos dos lados son fundamentales en una sociedad. Y por eso, al preguntarse si es posible llegar a entenderse, la respuesta es una que dio alguna persona en una encuesta que pasamos en EDNOR, que es que la ética es posible en la sociedad actual, y contestó: la ética es necesaria, pero imposible. Esa sensación de es necesario, algunos de los presentes, si os acordáis, la ética es necesaria, pero imposible. La respuesta es necesario entenderse en una sociedad pluralista, es necesario entenderse con respecto a los mínimos de justicia. Los mínimos quiere decir que hay unos mínimos por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Y en esos mínimos, una sociedad que quiera ser pluralista ha de ponerse de acuerdo, ha de entenderse, ha de llegar a un entendimiento. Si hay un verdadero desacuerdo con respecto a esos mínimos, también no se puede hablar de que estamos en una sociedad pluralista, sino que estamos en una sociedad conflictiva abiertamente, que no puede construir nada juntos. Con lo cual, la primera cuestión es necesario que podamos entendernos en este tipo de sociedad con respecto a los mínimos, no con respecto a todo lo habido y por haber, porque las concepciones de vida buena son concepciones plurales y hay que respetar las concepciones plurales. Muy difícil distinguir entre qué es lo mínimo y cuáles son las concepciones de vida buena que hay que respetar, pero eso hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Pero como en los mínimos hay que ponerse de acuerdo, no hay más remedio que ponerse de acuerdo. ¿Por qué medio? Bueno, pues si es la imposición, entonces no estamos en una sociedad democrática, obviamente. En vez de hacerlo por la imposición, habrá que hacerlo a través del diálogo. El diálogo es el medio de ponerse de acuerdo con respecto a qué mínimos es necesario respetar, es necesario proteger, y no podemos volvernos atrás en relación con esos mínimos. Por eso las gentes de nuestra fundación, que veníamos más del mundo del estudio de la ética, teníamos una propuesta ética que la verdad es que la teníamos ya, que nos la traíamos con nosotros de Alemania, que era la de la ética dialógica. Justamente la ética dialógica es la que nos parecía más adecuada para una ética de la empresa, de la democracia, de la sociedad, es decir, ponerse de acuerdo en los mínimos a través del diálogo.
Y esa era nuestra propuesta, la habíamos traído, la habíamos aprendido de dos profesores tan importantes como Carlo Toapel y Jürgen Habermas, y es la marca ética que traíamos y nos parecía que era fundamental para funcionar en nuestras sociedades. No nos parecía bien cualquier ética, la utilitarista, la nuestra era la ética del diálogo, porque entendíamos que los afectados por las normas, los afectados por la sociedad, tenían que ser a la vez los protagonistas. No podían ser nada más siervos o esclavos, sino que tenían que ser a la vez los protagonistas. Y tenían que ser los protagonistas a través de los diálogos. Evidentemente, eso quiere decir que el lenguaje era muy importante para nosotros. Era muy importante lo que se llama la teoría de la acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa, no voy a soltar un rollo filosófico a estas horas de la tarde en un lugar tan hermoso, aunque Sócrates se diera vueltas y diera paseos y la gente diera paseos, no son horas de andar dando paseos con cosas de esas, pero sí de decir algunos elementos que me parecen fundamentales. El núcleo de la ética que nosotros compartíamos era justamente la teoría de la acción comunicativa, que venía de muy buena traza, y que lo que dice fundamentalmente es lo siguiente. La teoría de la acción comunicativa entiende que el lenguaje no es un instrumento del que nos servimos los seres humanos, sino que los seres humanos vivimos en el lenguaje hacemos ciencia, hacemos filosofía, hacemos arte, en el lenguaje vivimos, nos movemos y somos. Por eso el lenguaje es fundamental y es muy importante, y por eso es fundamental una cosa que va a ser la clave, y es la comunicación. En los tiempos que corren hay cantidad de formas de conectarse, pero no es lo mismo conectarse que comunicarse. Podemos estar conectados y, sin embargo, no comunicarnos de ninguna manera. La clave de esta teoría es que la acción comunicativa es la acción que nos permite construir la vida juntos, el comunicarnos. ¿Cuál es la meta de la comunicación? Y ahora viene la clave de todo ello. La meta de la comunicación es el entendimiento. Es el entendimiento, es entenderse. Nos comunicamos para entendernos, para todo lo que se quiera, pero fundamentalmente para entendernos, porque si no, no hay forma de construir la vida juntos. Si se quiere, lo decimos en alemán, que suena más bonito, el tema es verstehen, entenderse. No tanto ponerse de acuerdo en todo, sino por lo menos un entendimiento mutuo que nos permita construir la vida juntos. La mitad era pues el entendimiento, nos parecía que era la manera adecuada de llevar adelante una ética en las distintas sociedades, y entonces venía el gran tema, que era, nuestro maestro Carlo Toapel decía siempre, cualquiera que argumenta en serio, ya se ha dado cuenta de que tiene que buscar un entendimiento a través de unas condiciones. Y le decíamos, pero si nadie argumenta en serio, es una pregunta que me gustaría extender a los demás. Le decíamos, pero Carloto, si nadie argumenta en serio, lo de argumentar se hace pues para sacarlo en la tele, para sacarlo en la radio, pero nadie argumenta en serio. Y él decía, la razón es voluntad de razón. El argumento tiene como meta y como finalidad el entenderse. Y cuando no llegamos o no tenemos voluntad de entendernos, estamos corrompiendo nuestra capacidad de comunicación. La estamos corrompiendo sencillamente cuando utilizamos esos procedimientos para cualesquiera medios y para cualesquiera fines que no sean el de encontrar el entendimiento. Creo que los de nuestro grupo estamos de acuerdo en que tenían razón Apel y Habermas y lo seguimos manteniendo, y esto lo voy a aplicar para el día de hoy porque es fundamental. ¿En qué sentido? En el sentido de que Apel decía, y yo creo que tenía razón, que la argumentación no llega al entendimiento o no cumple su tarea si no atiende a unas condiciones, a unas, voy a decir la palabra horrorosa, pretensiones de validez. Digo que es horrorosa porque de entrada parece que no se entiende nada de lo que se está diciendo,
Pero es que es fundamental entender qué quiere decir esto. Quiere decir que cuando se establece un diálogo, el hablante eleva unas pretensiones de la validez de su discurso que el oyente acepta. Hay unas pretensiones que se elevan que el oyente acepta. Y ahora voy a decir cuáles son porque todo el mundo se da cuenta de que son obvias. Son las pretensiones de inteligibilidad, veracidad, verdad y corrección. Inteligibilidad, veracidad, verdad y corrección. Y todo el mundo dirá, ¿y eso qué significa? Pues significa que para que un diálogo tenga éxito, quienes argumentan, quienes dialogan, tienen que intentar que su lenguaje, su comunicación sea inteligible. Y todo el mundo dirá muerto de risa, pues claro, inteligible, pues claro nada. Ahora vamos a decir por qué claro nada. Porque hay una cantidad de obstáculos para la inteligibilidad que son verdaderamente tremendos. Primero tiene que ser inteligible. Yo recuerdo gente que salía de una conferencia de un amigo de filosofía y me decía, me ha encantado, no he entendido nada. Me ha encantado, no he entendido nada, por favor, tiene que ser inteligible. Y entonces venía un filósofo que decía que el lenguaje filosófico es una jerga de rufianes, es decir, esos que se encuentran entre sí, se entienden como en el patio de Monipodio, ellos se entienden y nadie más se entiende. Claro, esa es la jerga de rufianes que empleamos todos los que estamos en algún tipo de profesión en el que no entiendes nada de lo que dicen los otros y ellos sí que lo entienden. Primera cuestión, tiene que ser inteligible. Yo creo que la inteligibilidad está en muy mala situación en este momento, en nuestros discursos públicos, y ahora diremos en qué sentido. La siguiente es, bueno, la verdad, podríamos ponerlo la siguiente, la verdad. ¿Cómo se me ocurre hablar de verdad en tiempos de posverdad? Si todo el mundo dice que estamos en tiempos de posverdad y que eso es maravilloso y que entonces, pues, ¿cómo dice usted que hay que buscar la verdad? ¡Qué tontería! Estamos en tiempos de posverdad. Hay pocas sandeces más grandes en este mundo que esa, porque como decía Ortega, el ser humano es un ser verdávoro. Nos alimentamos de verdad, buscamos la verdad. Cuando alguien le pregunta a otro, ¿me quieres? ¿Quiere que le diga la verdad? Digo yo, querrá que le diga una posverdad. Y cuando vas al médico y le dices, oiga, ¿qué me pasa? Quieres que te diga la verdad, a poder ser, y no que te cuente una fábula. Efectivamente, la pretensión de verdad es muy importante para que triunfe un diálogo. Pero hay otra que no es nada tonta, y todos los presentes cuando la oigan caerán en la cuestión de que tengo bastante razón, y es la pretensión de veracidad. La veracidad no es lo mismo que la verdad. La verdad, si nos ponemos aristotélicos, ya sé que hay otros que no son aristotélicos, pero no voy a entrar en eso, es la correspondencia entre lo que se dice y la realidad. Lo que se dice y lo que hay. Con lo cual, la verdad está en lo que se dice, en la proposición. Efectivamente, eso es la verdad en el sentido clásico, y hay quienes dicen que no estamos en tiempos de verdad, sino de posverdad, pero la veracidad es del que habla. La veracidad consiste en que haya una correspondencia entre lo que dice la persona y lo que la persona piensa. Que haya una correspondencia entre lo que se dice y lo que se piensa. La persona que habla es veraz cuando dice lo que piensa. Yo creo que no estamos en tiempos de posverdad, sino en tiempos de posveracidad. Y luego diré por qué, y luego lo discutimos, porque para eso estamos en un seminario y en eso estamos en este lugar tan agradable hablando de todo ello. Yo creo que estamos en tiempos de posveracidad y no de posverdad, porque efectivamente la veracidad es la correspondencia entre lo que yo digo y lo que yo pienso. Y no hace falta ser el primero de la clase para darse cuenta de que la veracidad no acaba de triunfar demasiado en la vida corriente, sino que hay un desajuste entre lo que se dice y lo que se piensa que realmente se va percibiendo ya desde fuera.
Y por eso ahora aclararé un pequeño apunte que me faltaría. Yo creo, y lo digo desde ya porque me parece muy importante, que hay que recordar que lo contrario de la verdad es el error y lo contrario de la veracidad es la mentira. Lo contrario de la verdad es el error y lo contrario de la veracidad es la mentira. El error, alguien se puede equivocar, por supuesto que sí, y entonces si se lo demuestran y se da cuenta puede corregir, pero la veracidad la tiene la misma persona y si está mintiendo, le pueden decir, pues estás mintiendo y hay varias posibilidades. Decir, bueno, ¿y qué? Que es una. No estaba mintiendo, es otra cosa, es que yo he cambiado de opinión, pero yo tenía antes otra opinión, pero puede haber cantidad de cosas. No, es que me has interpretado mal, es que me lo han entendido mal, es que, bueno, hay muchas salidas. ¿Recordáis que decía Nietzsche aquello de nos las arreglamos mejor con nuestra mala conciencia que con nuestra mala reputación? Yo lo he citado aquí de vez en cuando porque me gusta mucho, porque es verdad. Uno dice, no era así, tal. Bueno, y la siguiente pretensión de validez, que es extraordinaria también, es la pretensión de justicia. Justicia. Justicia quiere decir cuando estamos hablando de comprobar si una norma es o no justa. ¿Cuándo se comprobará que una norma es o no justa? ¿Cuándo será justa? ¿Cuál es el criterio para saber que es justa? Y entonces la respuesta es si esa norma podrían darla por buena todos los afectados por ella después de un diálogo celebrado en las condiciones más próximas posible a la simetría. Para ver si la norma es justa hay que establecer un diálogo entre los afectados por la norma y ver si estarían dispuestos en aceptar la norma en una condición ideal de las más próximas posible a la simetría. Eso son pretensiones de validez. ¿Qué quiere decir pretensión de validez? Que cuando yo estoy hablando y soy una hablante que tiene una serie de oyentes, no los he contado, pero más o menos un grupo nutridito, pues yo al hablar estoy pretendiendo que lo que digo se entiende. Estoy pretendiendo que digo lo que pienso, que lo que digo es verdadero y que además, en cuanto a la norma, estarían de acuerdo los afectados por ella cuando la norma fuera justa. Son pretensiones que yo elevo. Y, bueno, no sé, el público está aburrido y las está dando por buena por eso. Pero si de aquí un ratito se ponen a pensar, pueden criticarme lo que estoy diciendo, criticar mi pretensión y decir, no es verdad. Lo que tú estás diciendo no es verdad porque esto y lo otro, no estás diciendo lo que piensas, no estás haciendo. Pueden criticarme esas pretensiones. Y mi respuesta es que yo tengo que dar razón de ello. Y tengo que dar razón de ello porque tenía razón Apple. En definitiva, el entendimiento tiene que buscarse porque lo racional es tratar de entenderse. La razón es voluntad de razón y lo racional es tratar de entenderse. Y cuando alguien miente, cuando alguien dice lo falso, lo erróneo, cuando alguien no quiere ser inteligible, está oscureciendo la razón, está oscureciendo el entendimiento, que eso es lo que nos está interesando ahora. Lo importante de estas pretensiones es que sin ellas no se puede llegar al entendimiento. Las he dejado pintaditas nada más para decir unas cuantas cosas de por qué yo creo que en este momento estas pretensiones de validez están en muy mala situación. En nuestros discursos públicos están en muy mala situación. Y voy a decir un poco de cada una de las pretensiones, en qué sentido veo que están en mala situación. Empezaré por la inteligibilidad. Los presentes dirán, pues claro que los discursos tienen que ser inteligibles, tienen que entenderse, se puede criticar, no te he entendido, explícate mejor, etcétera. ¿Realmente tenemos pretensión de inteligibilidad? Existe una gran cantidad de discursos que son crípticos, que son abstrusos, que nadie puede entender. Y de hecho alguien recibe una notificación de Hacienda
intenta entenderlo y, a no ser un genio, no entiende lo que le están diciendo. Si es una persona sencilla, corriente y moliente, no se entera. Cuando le llegan papeles de la administración, le llegan y no se entera. El que tiene medios va al gestor y le dice, oye, fulanito, ¿qué me están diciendo? Pero el que no tiene medios no se entera de nada de lo que le están diciendo. Y entonces, efectivamente, además, le cuesta una gran cantidad de dinero y de esfuerzo y de energías para saber qué es lo que le están reclamando, porque no se acaba de entender. Hay todo un lenguaje críptico, que lo hay en la filosofía, por supuesto que sí, ya he hablado de la jerga de Rufianes, pero también existen, bueno, en el mundo de la administración, en el mundo de los medios, en todos los medios, una serie de discursos que sencillamente son crípticos, no se entienden, y entonces no hay manera de llegar a un entendimiento. Es que es de sentido común lo que estoy diciendo. Como decía mi querido maestro Fernando Cubés, habría que hacerle un monumento a Perogrullo, porque lo que estoy diciendo es una perogrullada. Si no se hace nada de eso es que no nos entendemos y entonces no hay entendimiento. Efectivamente, así es, y yo me alegro mucho de que haya surgido, ya lo saben, desde hace algún tiempo, ya lo sabéis, un movimiento que se llama el movimiento del lenguaje claro, del lenguaje claro. Se está reclamando el lenguaje claro en todos los ámbitos, en el ámbito de la administración, en el de la economía, en el de... Que la gente se exprese claramente, porque cuando nos afectan las cosas tenemos derecho a entenderlas. Tenemos derecho a entenderlos. Y entonces la claridad no es solo una cortesía del filósofo que decía Ortega, sino que la claridad es un derecho de las personas. Las personas tienen derecho a entender las cosas cuando esas cosas les afectan. Y por eso hay quienes están reclamando que se convierta en un derecho humano el derecho a no ser engañado. El derecho a no ser engañado. Tenemos derecho a la claridad, tenemos derecho a entenderla. Esta sería una de los puntos dentro de la inteligibilidad, pero hay más, que son más serios, creo yo. La inteligibilidad a mí me resulta muy dura en ocasiones en los medios de comunicación cuando me dan noticias que ya vienen etiquetadas. Ya vienen etiquetadas. Me presentan ya a una persona, a un grupo que viene con una etiqueta, con lo cual ya sé a qué atenerme con esa gente. No sé qué dicen, no sé qué hacen, no tengo ninguna idea, pero tiene la etiqueta que me los califica o me las descalifica. En general, cuando se pone la etiqueta, más descalifica que califica. Pero con esos calificativos ya puestos, con la etiqueta puesta, entonces realmente la inteligibilidad no existe, porque yo en realidad no sé lo que dicen. Yo no sé lo que dice esa gente. Yo sé que me los presentan ultra no sé qué, ultra no sé cuántos, me los dan ya así servidos, y entonces uno se pregunta, y me gustaría que habláramos de eso, porque es nuestra vida cotidiana. Me gustaría que habláramos de eso, porque resulta que se dan con etiquetados, con lo cual la persona no puede enterarse bien, no puede entender qué es lo que están proponiendo esas personas a las que se pone con esas etiquetas. Hay que aclararlas, entiendo yo, y ahí los medios de comunicación creo que tienen mucha tarea por hacer, porque si no, eso acaba siendo una instrumentalización del lenguaje, porque la gente ya desatiende a determinados sectores, ni se interesa por ellos, no sabe qué es lo que dicen, sencillamente porque se les ha dicho que con una etiqueta que quedan fuera de juego y no se les debe atender. Creo que hay que ir con muchísimo cuidado con esos etiquetados que dejan fuera de juego a una serie de sectores, porque creo que los ciudadanos tenemos que tener la capacidad de entender las cosas, de que se nos diga qué es lo que dicen unos y otros, y nos haremos nuestra composición de lugar porque somos ilustrados. Y los ilustrados, a mí me sabe mal decirlo, pero soy ilustrada, en el sentido de que me gusta servirme de mi propia razón, me gusta que me digan las cosas y yo pienso qué es lo que me parece una cosa u otra. En ese sentido es en el que creo que también ahí la inteligibilidad tiene sus problemas, porque lo que se está haciendo con eso es crear una cierta opacidad que no ayuda a entender dónde estamos. Me parece que de la inteligibilidad ya he dicho bastante y entonces me voy a pasar al siguiente punto, que sería el punto de la veracidad. El punto de la veracidad creo que es
también fundamental porque, como hemos dicho, se dice que estamos en tiempos de posverdad, Y, sin embargo, yo me atrevo a decir que la posverdad es mentira. Luego lo podemos discutir, pero yo creo que la posverdad es mentira. Porque cuando se caracteriza la posverdad, y aquí me he traído la caracterización que daba el diccionario de la Real Academia, pero la verdad es que no lo veo demasiado bien, pero aunque no lo vea bastante bien, me lo sé de memoria. En definitiva, el diccionario dice de la posverdad que la posverdad no es sencillamente mentira, sino que es una mentira emotiva que se utiliza para acceder a la emoción de otros y poder llevar sus pensamientos en un sentido para influir en la opinión pública. La cuestión es que la posverdad no es una mentira corriente y moliente, sino que la posverdad es una mentira emotiva, es decir, no va a la razón, no va al entendimiento, sino que va a las emociones de las gentes para llevarlas en un sentido determinado y llevarles a que se pueda influir en la opinión pública. La gran obsesión en los últimos tiempos, sabemos, es la de hacerse con la opinión pública. Hacerse y adueñarse de la opinión pública porque la narrativa, las famosas narrativas que decimos todos, ha ganado la narrativa de los chinos, ha ganado la narrativa de los norteamericanos, ha ganado la narrativa de cuando se impone la narrativa, entonces ya los demás quedan absolutamente entusiasmados con el tema y ya no hay más que hablar. Con lo cual se entiende que la posverdad es una mentira emotiva que intenta llevar en la línea hacia una narrativa determinada para que la gente apueste por esa narrativa y no por otras y hacerse entonces pues con la competencia en el terreno de la economía, de los votos, de la filosofía, de lo que se quiera para imponerse en la vida pública. La verdad es que saber qué es la opinión pública no es nada fácil, y aquí hay periodistas que saben muchísimo mejor que yo qué es la opinión pública. Pero también sabemos que la opinión pública no siempre es razón pública, sino que la opinión pública puede estar entremezclada de esas mentiras emotivas, de todos esos bulos que van transitando por ahí. Y en los últimos tiempos se habla de que estamos dominados por yo cada vez que oigo los deepfakes, por favor, son los bulos de toda la vida. Lo que pasa es que caminan a una velocidad de vértigo y tratar de ver si es verdad o mentira es prácticamente imposible. No hay tiempo, no hay medios y los bulos caminan y se viralizan y entonces impregnan toda la sociedad. Sí, impregnan toda la sociedad, pero no dejan de ser bulos con los que se trata de influir en la opinión pública, como se ha hecho toda la vida en los pueblecitos pequeños en que le quitaban el honor a alguien o le quitaban tal, con el bulo que se estaba nombrando en el cotilleo de la tarde, y entonces eso ahora se ha ejemplificado, se ha magnificado, y bueno, y está destruyendo estados enteros y está rompiendo estados enteros porque las mentiras que nos llegan son impresionantes y además son mentiras que vienen incluso con fotografía. El otro día veía a la pobre Audrey Hepburn que salía en la televisión y decía unas cosas que nunca me imaginaba que hubiera dicho Audrey Hepburn, y es que efectivamente no era Audrey Hepburn, sino que incluso sin ningún respeto por los muertos se está manipulando lo que dice alguien, con lo cual estamos dominados por una serie de mentiras, de bulos, etcétera, que además están destruyendo estados, están decidiendo guerras y están inficionando la vida pública. Creo que efectivamente ese inficionamiento es verdaderamente perverso, ese mundo de los bulos, ese mundo de... Pero claro, ¿qué hacer frente a eso? Teniendo en cuenta que es tan difícil de desmontar ese... Yo creo que lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que no es verdad que estamos en tiempos de posverdad,
sino que la gente seguimos queriendo saber la verdad. Y necesitamos que se nos diga la verdad. Y esa es una de las condiciones del entendimiento. Se nos tiene que decir la verdad. Y quienes hablan y quienes hablamos tenemos que ser veraces. Y eso a veces es muy cansado y eso a veces es muy difícil, pero creo que tenemos que intentar ser veraces, porque yo me temo, y me gustaría saber la opinión de los presentes, que estamos en tiempos de, como he dicho antes, de posveracidad. Y tiempos de posveracidad, desde mi punto de vista, quiere decir que no solamente hay cantidad de gente que no dice lo que piensa, que eso ha pasado siempre, sino que eso no tiene ninguna consecuencias en la vida pública. Ni consecuencias económicas, ni consecuencias políticas, ni consecuencias de ningún tipo. Si efectivamente no se es veraz, sino que se dicen mentiras continuamente, y las mentiras después se les envuelve, se hace una pátina, se hace un lío y no se acaba sabiendo nada y no tienen repercusiones en la vida pública, entonces es que nos hemos acostumbrado a que todos mentimos y que ¿qué le vamos a hacer? Paciencia y barajar. Pero efectivamente tratar de entenderse mintiendo pues no parece muy fácil. Y si queremos llegar a un entendimiento, si queremos llegar a entendernos, es posible llegar a entendernos. Y la gente dice, no, porque tenemos diferentes culturas. Yo he hablado con gente de culturas diferentes de la mía y nos hemos entendido perfectamente en cuanto nos hemos puesto a hablar en serio de las cosas verdaderamente importantes. Porque en eso había un contexto de plausibilidad, que enseguida nos entendíamos porque en lo importante nos poníamos de acuerdo. Sobre todo cuando entre esas culturas no hablan en las cumbres, sino en los valles. No hablan los jefes, que lo que les encanta es que haya disensión, porque así con eso ellos medran, sino día a día, en la vida cotidiana, hablando con gente de distintas culturas, con las que, sin embargo, nos podemos entender perfectamente. Creo que sí que es posible llegar a entenderse en ese sentido. Lo que pasa es que para eso se necesita una cosa mucho más importante que tener una inteligencia prodigiosa, tener voluntad de entendimiento. Tener voluntad de entendimiento, tener voluntad de entenderse. Si realmente lo que queremos es entendernos, porque nos estamos dando cuenta de que hay una cantidad de barbaridades en nuestro mundo, como puede ser, bueno, las puedo decir, pero las estáis pensando todos, lo que nos está pasando con la inmigración, que no hay modo de resolverla de un modo o de otro, y lo que está claro es que la inmigración forzosa y forzada es una verdadera indignidad que hay que resolver y para la que hay muchos medios que las Naciones Unidas han dado unos monumentos, unos elementos estupendos que podríamos poner en marcha y podríamos poner en obra. Pero para eso hay que entenderse y ponerse de acuerdo. Para decir, vamos a tomar ese informe extraordinario de Naciones Unidas y vamos a ir paso por paso diciendo, primero hay que empezar por el país de origen, intentando que la gente no se tenga que marchar. Podemos echar mano de todo eso, pero para eso tenemos que tener voluntad de entendernos, voluntad de encontrar los puntos. Pero si no hay voluntad de entenderse, porque no nos preocupan los problemas de verdad, sino que cada uno estamos pensando en otra cosa, entonces, bueno, podemos hablar todo lo que queramos, está muy estudiado en filosofía, esas especie de pantomimas de diálogo, pantomimas de conversación, que en realidad no son verdadero diálogo y en realidad no son verdadera conversación, porque no hay voluntad de entendimiento. Y cuando no hay voluntad de entenderse, bueno, pues podemos decir muchas cosas, pero realmente no vamos a llegar a muchos acuerdos. Yo solamente voy a, porque me estoy pasando de la hora y no quiero hablar más, pero solamente voy a apuntar algo de lo que hemos hablado en alguna ocasión, que me parece muy importante. Creo que está por aquí Pedro Zafrilla, que es un entusiasta del tema, Pedro, ¿cómo se llamaba lo de la espiral del silencio? El tema de la espiral del silencio. El tema de la espiral del silencio, de que ya he hablado aquí en algunas ocasiones y no voy a hablar para no cansar al público, pero efectivamente la espiral del silencio consiste en que la gente solemos apuntarnos o tratar de ver por dónde va el pensamiento en general y tratamos de apuntarnos
al pensamiento predominante. Ese es el triunfo de lo políticamente correcto. ¿Por qué triunfa lo políticamente correcto? Porque las gentes vamos analizando por dónde hay que situarse para ser bien acogidos, para ser bien vistos en la sociedad. Nos vamos intentando apuntar en ese sentido y entonces eso sí que va contra la pretensión de verdad, porque hay una serie de propuestas que se quedan calladas porque las personas no se atreven a esbozarlas en voz alta. Y aquí el que era genial era Tocqueville, porque dijo una de las mayores verdades que he leído en mi vida. Las gentes, las personas, los hombres, temen más al aislamiento que al error. Los hombres temen más al aislamiento que al error. Por eso está esa maravillosa cultura que corta a la gente, o sea, que no le deja a la gente, que la cultura que cierra a la gente todas las posibilidades, etcétera, que les enmudece, que usted no puede hablar aquí, usted no puede hablar allá, usted no puede hablar acullá. Y al final hay una serie de propuestas que se callan sencillamente porque no te atreves a decirlas, porque vas a caer muy mal, porque no están bien vistas. Pero entonces hay una serie de propuestas que se quedan hundidas en el fango y perdemos posibilidades que son muy importantes para nuestras sociedades. Decía Thoreau, creo que con mucho acuerdo, hasta los beduinos del desierto les interesa la opinión pública. Hasta los beduinos del desierto están preocupados por qué pensarán los demás y tenemos temor al aislamiento. Queremos acogida, queremos posibilidades. Yo creo que estas pretensiones de validez son fundamentales para llegar a un entendimiento. Si no tenemos voluntad de entendernos, entonces, ¿para qué vamos a seguir deliberando sobre si podemos o no podemos, sobre si nos pondremos de acuerdo con las energías, si nos pondremos de acuerdo con la pobreza, nos ponemos... ¿Para qué? Hay que empezar por tener voluntad de entendimiento, preocupándose de todos esos temas, que son temas clave. No temas más o menos de laboratorio, sino esos temas que son clave. Y nos importan porque somos humanos y nada de lo humano nos puede resultar ajeno. Pues creo que durante este curso vamos a ir hablando de distintos diálogos que se pueden emprender en cada uno de los temas que nos preocupan. Luego Pedro dirá cuál va a ser el primero, que es de AUPA. Vamos a ir viendo cada uno de esos diálogos, pero yo creo que la clave es desde esa voluntad de entendimiento que realmente es lo que nos hace humanos. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Adela. Siempre es una combinación perfecta de disfrute por escucharte y de aprendizaje por todo lo que nos enseñas. Con lo cual, muchísimas gracias una vez más por tu conocimiento y por la generosidad con la que lo compartes. Vamos a dar en algunos momentos de tu intervención de hoy has dicho, bueno, a mí me gustaría saber qué opináis. Entonces, pues ahora llega el momento de que vengan las opiniones, las preguntas de las personas que estamos presentes aquí. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Sí os pido que intentéis sintetizar la pregunta, que habléis en voz alta, porque como estamos en un espacio abierto se puede perder un poco el sonido, con el fin de que Adela pueda contestar y que pueda atender el mayor número de preguntas posible. Pedro, creo que habías levantado la mano. Espera, creo que te pasarán un micro. Por favor, hablar bastante fuerte porque... Buenas tardes. Muchas gracias, Adela. Encantado de escucharte, como siempre. Y quería preguntarte 2 puntos. Uno es la notoriedad, que ya no va a valer para nada. Y era
un tema muy importante, porque en el proceso, en la prueba, pues muchas veces si consigues probar la notoriedad, pues, y ahora la notoriedad yo creo que se cae. Y lo he deducido de tu explicación. Y el otro, por lo de la espiral del silencio, es que pasa a ser un sesgo más de la inteligencia artificial. Porque tú le preguntas y como va recogiendo lo que está y no recoge lo que no está. Con lo cual las respuestas que te dan siempre serán de lo políticamente correcto. Bueno, lo que pasa es que como somos personas ilustradas y vemos que lo que nos dan, pues si es lo políticamente correcto, etcétera, pues si lo políticamente correcto nos parece bien, lo aceptamos y si no, lo rechazamos. Me parece razonable, ¿no? Entonces, perdón, es que no estoy bien. La inteligencia artificial. Haces un planteamiento al chat GPT y te va a responder con lo que hay, no con lo que no hay. Bueno, si quieres que pasemos a hablar de la inteligencia artificial es otra cosa, pero a mí me parece que ChatGPT no era el tema de este... Ya, pero es lo que recoge todo. Al conjunto le interesa el Recoge ChatGPT. miles de millones de datos y de opiniones. Le metes miles y millones de datos y entonces el algoritmo lleva unos resultados y entonces con esos resultados, si quieres, los aceptas y si no, los dejas estar, porque para eso eres un ser humano que tiene capacidad de decisión, no como el ChatGPT, que ni se entera de lo que está diciendo y además no tiene capacidad de decidir, ¿no? Diego. Yo muy rápido y creo que se me oye. Adela, muchas gracias. Yo soy de ese grupo de amigos que cuando vengo aquí no entiendo nada y además me cuesta preguntar porque no he entendido nada, pero me voy a lanzar un poquito. Diálogo, desinformación, les llama bulos, relato, discrepancia, error. Estamos en un taller inmersos ahora, Abe y Ednor, sobre educación. ¿Qué papel jugamos? Hablas de ilustrados. Yo no sé si la sociedad está preparada, si está ilustrada, si quiere saber, si no quiere saber. ¿Cómo vamos a dialogar si no estamos en el mismo nivel de conocimiento y con tanta desinformación? Bueno, pues la verdad es que los diálogos asimétricos han venido toda la vida. Acuérdate de los diálogos de Platón. Aparecía el gran sofista y luego el otro pobrete y entonces dialogaban entre los dos y al final lo que pasa es que siempre en aquellos tiempos vencía Sócrates y acababan diciendo sí, Sócrates. En los tiempos actuales eso no sé si está tan claro, sino que ahora pasaría cualquier cosa, ¿no? Los diálogos siempre serán asimétricos. Lo que yo he comentado de la teoría del discurso no la he explicado porque no me parece que venga a cuento, sino que quería sacar los puntos clave para ver por qué entiendo que para que efectivamente se llegue a un entendimiento dialogando, hacen falta unas condiciones. Porque si no dicen, vamos a hacer un diálogo sobre esto, vamos a hacer un diálogo sobre lo otro, se hace diálogo sobre todo lo que usted quiera, pero hay que poner las condiciones del diálogo. Entonces, en cada uno de los casos, en la política habrá que poner unas condiciones determinadas, en la universidad otras, pero será sobre una base que me parece que es clave tenerla muy en cuenta. Si efectivamente sea el diálogo sobre lo que sea y como sea, tenemos claro que nos va a dar igual que se digan mentiras o que se digan errores, que nos va a dar igual que se entienda o no se entienda, que nos va a dar igual, pues es que no tiene ningún sentido entablar diálogos. Se hablará de conversaciones, que es distinto. No es lo mismo la conversación, que puede ser muy agradable, en la que intercambiamos noticias, intercambiamos cosas de buena voluntad, pero si alguien dice hay que entablar diálogos para intentar llegar a entendimientos, pues hay que poner las condiciones. Y podríamos decir muchas en cada uno de los campos, en cada uno de los campos. Efectivamente, tú lo has dicho, si yo me pongo a dialogar con un alumno que acaba de llegar a primero de carrera, bueno, yo en principio se supone que debo de estar en situación de superioridad, si estoy en situación de inferioridad, pero en otras cosas estará él en una situación distinta. No, yo me estaba refiriendo a que creo que en este momento hay una serie de, llamemos,
enemigos de la palabra, enemigos del discurso, que impiden que realmente se pueda llegar a entendimientos. Era lo que quería decir claramente. Hay una serie de obstáculos para llegar a entendimientos en todos los ámbitos de la vida social. Ese era prácticamente el asunto. Sí, le he pedido a Rosa, es que yo con los ojos no veo si se levanta la mano o no. Me hacéis así con un móvil. Entonces, que sea ella quien pase el micrófono. Porque yo ¿Se no. escucha? ¿Se me escucha? Sí, gracias. Yo tengo una... Adela has hablado, gracias también por la conferencia, voluntad de diálogo. Yo no sé si algo previo sería la voluntad de escucha, que no se ha mencionado, pero... No sé si Perdona, esto sería ¿puedes hablar un poco la más voluntad fuerte? de escucha. La voluntad. Quizá antes de la voluntad de diálogo como una condición. Y la otra cuestión es también la cuestión de, la pregunta, tener siempre presente la pregunta, y quizá eso es lo que da sentido al diálogo. Y cuando digo pregunta me refiero la capacidad de cuestionar y cuestionarse y no dejar de vista siempre la pregunta, porque a veces yo no sé si se piensa que el diálogo tiene que concluir o el objetivo es llegar a esa meta del entendimiento, pero hoy, como decía Pedro Coca al principio, se puede dialogar desde la diferencia o con la discrepancia, y creo que este es uno de los puntos quizá más costosos. Y ya el punto el que quiero incidir es otro elemento, que sería si uno de los grandes problemas es la falta de hábito de diálogo. Es decir, difícilmente alguien va a discutir que el diálogo es necesario y el diálogo pluralista es fantástico, pero ¿qué falta para que realmente eso se implemente? Es decir, tú hablabas de la veracidad como la correspondencia entre lo que se dice y se piensa. Yo incluso daría un giro práctico más entre lo que se hace, se dice y se piensa. Es decir, que eso tenga un correlato en lo que se va haciendo. Porque si no, me temo que podemos tener discursos muy brillantes, pero luego en la práctica no sé si es lo que realmente hace falta para transformar la sociedad. Se me viene alguna imagen, algún ejemplo de personas que han tenido mucha relevancia, no sé, históricamente, y que mientras tanto, me refiero a Marco Aurelio, por ejemplo, justamente cuando está escribiendo las Meditaciones, en ese momento ordena la masacre contra 48 cristianos en Lyon, conocido, y una persona que hablaba del género humano y pasó a la historia como una persona maestro de intimidad, etcétera, ¿no? Con esta obra de las Meditaciones. Y sin embargo, yo creo que ahí viene el paso decisivo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué claves habría para poder implementar en la práctica formas de diálogo que lleven a transformar la sociedad? Que creo que ese es uno de los problemas. Es decir, más allá de estas son mis pretensiones de validez y aquí las pongo, quizá el paso previo es decir, a ver cuáles son las preocupaciones que hay entre las personas, y a partir de ahí vamos a ver si llegamos, eso sí, a la Verständigung, ¿no? al entendimiento. Bueno, me parece muy bien que digas que para que haya un diálogo tiene que haber una capacidad de escucha, porque eso es elemental. Tiene que haber hablantes y oyentes, y los hablantes tienen que tratar de explicarse bien, etcétera, y el interlocutor tiene que intentar escuchar. Eso me parece que es elemental. Y estamos diciendo que efectivamente, y lo ha dicho Pedro desde el principio, estamos hablando de diálogos entre gentes que tienen posturas discrepantes y que por eso intentan llegar a un acuerdo. Si ya estamos todos de acuerdo, lo que hacemos es conversar tranquilamente y ir a tomar unas copas y unos vinos. La cuestión es cuando hay que resolver problemas. Y en este momento, como lo ha habido en todos los momentos de la historia, hay una gran cantidad de problemas, pero una enorme cantidad de problemas que tienen difícil solución incluso con la mejor voluntad. Si no vamos con la mejor voluntad, entonces sí que ya no encontramos ningún acuerdo. Y hay que hablar y hay que escuchar, efectivamente, pero hay que intentar hacerlo desde posiciones discrepantes, que las posiciones discrepantes no quiere decir que sean malas, justamente por eso hace falta dialogar, porque estamos en posiciones discrepantes, si no, no necesitaríamos hablar de nada de esto, ¿no? ¿Más preguntas? Agnès,
y luego... Adela, volviendo a lo que te preguntaba Diego, ¿y no deberíamos aprender a dialogar? Quiero decir, ¿es probable que los diálogos no lleguen a ser fructíferos porque no aprendemos, porque en la educación no llega a haber esa, volviendo, o sea, siendo redundante, esa educación en el diálogo que tú has dicho, en el diálogo veraz y en el diálogo que es no críptico, o sea, en el entendimiento? Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Me parece que la educación es algo muy, muy importante, creo que estamos todos de acuerdo, y hay que aprender a dialogar, y me parece que en este momento no se está practicando mucho, ni en las escuelas, ni en las casas, ni en las familias, ni en las universidades, ni en ningún sitio, porque además existen todas estas ideas de que hay que hacer callar a unos, hacer hablar a otros. Entonces hay que aprender a dialogar, totalmente de acuerdo. Me parece que la plantillita pequeña de la teoría de la acción comunicativa es útil para ponerla en marcha en el aprendizaje, porque se pueden establecer diálogos y se hacen en muchas ocasiones en los colegios, en las escuelas, aprender a dialogar, y habría que hacerlo en todos esos ámbitos. Creo que sí, y además también en las familias, ¿no? Sí, estimada Adela, quería llevar, como periodista, quería llevar a la actualidad un poco el contenido de tu conferencia. Hablabas de pretensiones, hablabas de la inteligibilidad, hablabas de la verdad, de la veracidad y de la justicia. Pero ¿hay alguna manera de ordenarlas? Es decir, esas cuatro, cuando chocan algunas de ellas, pues el diálogo se pone en peligro. Porque hoy mismo tenemos un ejemplo en el que la verdad demostrada choca con la legalidad, o puede chocar con la legalidad. Hablo del caso concreto del fiscal general del Estado, que por defender la verdad puede que se vea imputado, incluso condenado, porque un ordenamiento jurídico que no es la justicia de la que hablabas en sentido moral, sino la justicia en el sentido de las reglas de un Estado de Derecho como el que estamos, pues ahí, a mi modo de ver, chocan o pueden chocar la verdad con el ordenamiento jurídico. ¿A cuál de esas dos se le debe dar prioridad a tu juicio? Bueno, yo en este caso no veo ningún choque, y justamente en las pretensiones de validez no veo ningún choque, primero porque las cosas tienen que ser inteligibles, pase lo que pase, y tienen que ser veraces. Pero en este caso tú estás hablando de dos elementos que son de un orden distinto. Por una parte, en el caso del fiscal, estamos dentro de un Estado de Derecho en que hay unas reglas en las que se supone que el fiscal no debe revelar ningunos datos, por veraces que sean y por verdaderos que sean, que un fiscal no deba revelar. Ese es el asunto. Si estamos en un Estado de Derecho, hay unas reglas del Estado de Derecho. Yo no he hablado de eso porque me parece una obviedad. Creo que de todo esto sí hay que hablar dentro de unas reglas. Y si las reglas dicen algo, hay que vivir según las reglas. Y si no se está de acuerdo con las reglas, que dudo que en este caso no se esté de acuerdo, claro, pues si no se está de acuerdo siempre cabe lo que se llama la objeción de conciencia, o perdón, la desobediencia civil. La objeción de conciencia no está en el código, claro, tendría que ser la desobediencia civil. Mire, yo soy un desobediente civil, no me parece bien, y en este caso quiero revelar esto. Usted, siendo fiscal, no puede revelarlo, no porque no sea verdad, sino porque no puede revelarlo, porque es lo que dicen las leyes del Estado de Derecho. Y entonces, justamente el gran avance de la Ilustración, o uno de los grandes avances, fue el Estado de Derecho. Y yo recuerdo que en la Metafísica de las Costumbres, cuando Kant habla de cuando se forma el cuerpo político, está entusiasmado, porque dice, hemos llegado a ese momento en que para dirimir los problemas entre los hombres no hay que recurrir a la guerra, sino que hay que recurrir al juez. Y eso era para él fantástico, porque ya no había que estar matándose unos a otros, sino que uno iba a un juez y podía tener problemas, porque el juez podía fallar a favor, en contra, lo que usted quiera. Pero es que a mí me emocionó cuando leí eso, lo contento que estaba diciendo, es que no hay que recurrir a la guerra, hay que recurrir a un juez. Entonces, eso creo que hay que tenerlo muy claro.
Estado de Derecho tiene unas claves y es maravilloso en comparación con lo que es el estar fuera del Estado de Derecho, es decir, en esa guerra de todos contra todos, que es la que venía hasta esos momentos y es de la que quiere salvarnos también Hobbes. Oiga, no puede ser que haya una guerra de todos contra todos. Hay que poner a alguien que ponga orden en todo eso y ese es el Estado. Entonces, ahí entramos ya en una clave legal en que hay que cumplir las leyes para los que vivimos en este Estado. Y yo estoy encantada de vivir en un Estado de Derecho porque veo a los que viven en los que no son Estados de Derecho y la verdad es que no les envidio en absoluto, porque por lo menos hay unas reglas. Hay unas reglas con las que se puede estar de acuerdo o no, y si se quieren discutir las reglas, se discuten también las reglas si lo se quiera, y al final han llegado a haber desobedientes civiles, pero claro, eso ya es dar un paso. La cuestión en este caso no es que sea verdad o no lo que se revela, sino la cuestión es si un fiscal tiene derecho, según el Estado de Derecho, a revelar determinados datos. Creo que será el asunto. Y entonces ni entro ni salgo, pero es que creo que hay que tomarse en serio el Estado de Derecho, porque si no, estamos perdidos. Volvemos, ¿os acordáis? Es que cuando queráis hacemos un seminario sobre eso, pero es impresionante el paso del estado de la naturaleza al Estado de Derecho. El estado de la naturaleza es un estado en el que no hay reglas, es lucha sin cuartel, y entonces aparece de pronto ese Estado de Derecho en que la gente puede reclamar al juez, puede reclamar es que es un cambio brutal. Yo, desde luego, cada vez que he ido a América Latina, la gente me dice, sí, por favor, Estado de Derecho, por lo que más quiera. No puede ser que estamos en este estado en el que estamos todos matando. ¿Se puede no estar de acuerdo con leyes? Claro que se puede no estar de acuerdo, pero entonces hay que protestar y, en el caso máximo, se entra en la desobediencia civil y se entra en esos problemas. Pero yo creo que ahí el tema era ese. Gracias, Adela. Rosa. Bueno, muchísimas gracias, Adela. Como siempre, un placer poder escucharte y luego tener esta oportunidad de intercambiar ideas contigo, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Yo estoy muy de acuerdo en todo el foco que has puesto y el análisis que has expuesto respecto a la importancia de la voluntad para que haya diálogo. Y has puesto un elemento clave para esa voluntad, que es hacer referencia a la ilustración, a ser ilustrado. ¿Perdón? A la ilustración, a ser ilustrado, para poder tener ese diálogo constructivo, ¿no? Pero yo creo que hay también un problema, y esto es lo que me gustaría preguntarte. ¿No crees que también hay, por parte del escuchante, una falta de voluntad de ser ilustrado? Porque el conocimiento, los medios, la formación, tenemos esos recursos, pero no se utilizan. ¿Por qué tienen tanto impacto los bulos? ¿Por qué van tan deprisa? Porque no se quiere tener la voluntad de parar un minuto para ver si eso es verdad o no y para contrastar, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que eso está también condicionando la situación y el momento de tensión brutal en el que estamos viviendo y de falta de diálogo? Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también no estamos practicando esa ilustración que a mí me parece maravillosa de decir, bueno, parémonos, porque yo quiero servirme de mi propia razón y puedo equivocarme, pero quiero equivocarme yo, es decir, no quiero que me equivoquen los demás. Entonces me encuentro cada vez más a gente que no le interesa ser ilustrada, pero a mí me parece que eso es ir en contra de la propia humanidad, porque la razón es voluntad de razón, y no lo digo una razón fría, lógica y desangelada, sino una razón emotiva, una razón cordial. Es decir, nuestra razón cordial nos lleva a intentar ser racionales y discutir y argumentar. Y siempre al final digamos, hombre, tenemos que argumentar porque si no al final nos convence el primero que pasa. Yo creo que hay que seguir promoviendo la ilustración. Se cumple este año el 300 aniversario del nacimiento de Kant. Y yo creo que hay que celebrarlo diciendo, por favor, una ilustración del siglo XXI, pero ilustración. Trate de servirse de su propia razón. No le haga caso al primero que pasa. No se crea el primer bulo. Trata de ver cuáles son las patrañas que le están contando. No se lo crea todo. Y eso no se puede hacer en solitario
porque realmente somos seres en diálogo. No somos seres solitarios y por eso tenemos que reunirnos con otros e intentar entre todos ir aprendiendo a que tenemos que servirnos de lo nuestro, que nuestra propia razón no es la mía, la de Adela Cortina, sino la que vamos haciendo todos nuestros grupos. Bueno, por eso existe EdNor también de alguna manera, en el terreno de la empresa y en el terreno de la sociedad civil en su conjunto y de la sociedad política. Creo que es importante la tarea y agradezco la pregunta, igual que las otras. Gracias, Adela. Gracias, Inmaculada. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Adela. Me ha sugerido un término, el tuyo, un contratérmino que sería voluntad deliberada de confusión por parte de algunas entidades que en el mundo actual se superponen al poder de los países y de las naciones, que no son las multinacionales, es algo más, son esos imperios mediáticos que son la fuente de desinformación y que en el caso de cambio climático, con el que colaboramos hace años, sí, se da un tránsito entre la aceptación de la divulgación que había hace unos años, en que se sabía menos que ahora, a la absoluta situación de confusión que hay por el negacionismo, que es una fuente deliberada de información falsa. No hablo del discrepante, no hablo del que tiene dudas, no hablo de la parte científica en que hay razonables discrepancias, sino de algo que tú has citado, de sabiendo que algo es mentira, no obstante, se dice lo contrario. A veces me da la impresión de que hubieran tomado la acción comunicativa para punto por punto actuar en contra, deliberadamente. Pues no sé ese si me poder que se superpone al... Yo estaba leyendo estos días un libro de Max Weber sobre la decadencia de los imperios, pero los imperios correspondían, su cultura, su religión, su ideología y el poder militar era malo o bueno, pero era unívoco o era biunívoco y se superponía. Pero esta superposición a la ciudadanía por parte de poderes que no son controlados por la ciudadanía, yo creo que ese es el mayor signo de nuestro tiempo. La polarización la veo como una consecuencia de eso, pero no la veo como la causa. Y bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias, Adela. Oye, pues es que siento decirte que no me he enterado de casi nada. ¿Alguien me puede hacer...? No, es que oigo fatal. ¿Alguien me puede hacer un pequeño resumen? Bueno, ahora lo hablamos tú y yo ahí fuera porque me parece que no, personal no... Bien. ¿Alguna pregunta más? Y insisto, por favor, porque como estamos en un espacio abierto, se pierde mucho el sonido. Entonces, si la pregunta puede ser sintética y en voz alta, mejor para que Adela la pueda contestar. Sí. ¿Se me oye bien ahí en la mesa presidencial? ¿Se oye bien? ¿Me oyes? Sí, hasta ahí sí. Sí, la pregunta por mi parte sería si estas deficiencias y manipulaciones, perversiones de la comunicación que Adela nos ha explicado, si no serán el síntoma de algo más grave. Quiero decir, esta cierta transformación progresiva de hombres masa, que diría Ortega, y que quizá está creciendo a mi juicio. Y la pregunta un poco sería qué podemos hacer o qué se puede hacer desde la sociedad civil para que cese este proceso, desde los medios de comunicación o desde el punto intelectual que puede crear opinión. ¿Qué se puede hacer para que este proceso no siga incrementándose, peligrosamente incrementándose, hacia quizá derroteros sociopolíticos peligrosos? Bueno, a mí lo que se me ocurre, por lo que yo he podido entender, es que lo que puede hacer la sociedad civil de alguna manera es lo que estamos haciendo nosotros en este momento y lo que están haciendo otra serie de grupos que sí que están muy interesados y muy preocupados por estos temas y que efectivamente querrían que hubiera alguna solución, es decir, haber grupos de discusión, de encuentro,
e ir sacando a la luz todo lo que nos preocupa para que podamos ponerlo por obra, porque mucho más no se me ocurre. Gracias. ¿Más preguntas? Tenemos tiempo para una más porque Y esa van a ser persona tiene que subir aquí a hacérmela. Ismael. Bien, ¿no? ¿Es necesario subir? No, le oyes bien, ¿no? No, yo lo que me preguntaba es si, más allá de la voluntad de diálogo, lo que hace falta es necesidad de diálogo por parte de quien no quiere dialogar. Sentir la necesidad de que el diálogo es la manera de resolver sus problemas. Quiero decir que cuando uno cree que el conflicto o la discrepancia la puede resolver a su favor, no mediante el diálogo, sino mediante la fuerza, no tiene voluntad de diálogo, no siente la necesidad del diálogo. Y todas esas situaciones que hemos vivido, que llevaron a Kant a expresar con alegría la figura del juez, se pierde en la memoria de los hombres y de las mujeres cuando se viven periodos, como hemos vivido nosotros, de cierta paz y progreso y concordia. Y entonces es posible que en la lucha por el poder uno se olvide de que el diálogo es la manera correcta de intentar resolver las discrepancias y que lo puede imponer por la fuerza. Y yo creo que estamos en ese escenario hoy en día, que hemos perdido la memoria del problema que representa resolver las discrepancias al margen del diálogo y creemos que nuestra posición de ventaja es la que debe imponerse frente al diálogo. Yo creo que, a mi juicio, esa es una de las razones fundamentales porque lenguajes abstrusos, ininteligibilidad, embusteros tramposos, y lo ha sabido y lo sabrá toda la vida. Yo creo que probablemente el mayor problema nuestro, a mi juicio, ¿no?, puedo estar equivocado, es que lo que falta no es voluntad de diálogo, sino que la gente no es consciente de la necesidad de dialogar para resolver los problemas porque cree que su posición de ventaja es la manera de resolver los conflictos. Pues Pedro, vas a decirme lo que ha dicho porque veo que das muchas cabezadas. Claro, haces como que sí, dime. Que el problema que ve Ismael es que más que la voluntad de diálogo, lo que la gente está perdiendo de vista es la necesidad de ese diálogo porque piensa que las cosas se pueden resolver por la vía de la fuerza, pero que al final es porque hemos vivido unos tiempos en los que sí estaba clara la voluntad de dialogar para resolver, pero que ahora la gente está pudiendo imponer sus criterios por la fuerza y entonces no necesitan esa voluntad. Bueno, pues gracias por la pregunta, pero yo creo que habrá algunos que podrán imponer sus criterios por la fuerza, pero otros no. Y entonces eso ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo ahora. La cuestión es la pregunta que lo que se estaba intentando en esta sesión y supongo que en el seminario es responder a la pregunta de si es posible dialogar. La cuestión era, ¿es posible dialogar en una sociedad pluralista? Entonces, a la gente le da la sensación de que tal vez cuando hay posturas contrapuestas, cuando hay competencias contrapuestas, no va a ser posible el diálogo. Sin embargo, yo creo que efectivamente el diálogo sigue siendo posible, lo era en algún tiempo, lo sigue siendo ahora, pero hay una serie de problemas que han crecido y hay que conocerlos y hay que saberlos, y más o menos es lo que intentaremos ir viendo en todas estas sesiones. Muy bien, gracias Adela por tu respuesta. Pues vamos a dejarlo aquí y como bien ha dicho Adela, vamos a ir, esta es la primera, sabéis que los seminarios son 9 sesiones, que las iremos celebrando a lo largo de estos meses hasta el mes de junio. Yo os quiero resaltar alguna cosa cuando alguien ha preguntado, bueno, ¿qué podemos hacer? Adela ha dicho, bueno, pues lo que estamos haciendo, ¿no? Ednor es un representante de la sociedad civil, los que estamos aquí. Yo quiero recordar que he dicho que no son tiempos ni para quedarse en casa ni para estar de brazos cruzados. Los que estamos aquí, salvo la familia Noguera, no estamos en casa. Nosotros porque somos sus invitados, ¿no? Pero ellos tampoco están en casa en este momento, aunque sea su casa. Y yo lo que os animo hoy es, vamos, para nosotros como Fundación Ednor, es una tremenda alegría ver que este patio precioso está
está lleno, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, no quedarnos en casa, porque en la última intervención Ismael dice, bueno, es que a lo mejor ahora ya no hace falta dialogar si las cosas se pueden imponer por la fuerza. También he dicho, cuidado, porque la sociedad en la que estamos viviendo pone en grave riesgo la democracia, precisamente porque hay gente que piensa que las cosas se pueden conseguir de otra manera. Yo creo que un esfuerzo que tenemos que hacer, y sobre todo intergeneracional, es a aquellos que han nacido en democracia, recordarles, los que no hemos nacido en democracia, que no cae del cielo, que se consigue, y una vez se consigue hay que defenderla, pero hay que defenderla todos los días. Y si eso se nos olvida, como se nos olvida que el diálogo debe ser la vía, y empezamos a imponerlo por la fuerza, pues mal vamos. Entonces, creo que los que estamos aquí estamos muy convencidos, pero sí podemos hacer una cosa, que es seguir convenciendo a más gente, a través de EDNOR o a través de lo que sea, pero no quedarnos en casa. Y en ese sentido, os invito ya a que el próximo seminario, que lo celebraremos en la sede de la Confederación Empresarial, en la calle Hernán Cortés, será el 27 de noviembre, y el tema va a ser sobre la situación geopolítica mundial tras las elecciones de los Estados Unidos. Hemos pospuesto este seminario al 27 de noviembre porque pensamos que hay una cita en este momento que va a ser muy importante desde nuestro punto de vista para el devenir del orden mundial, y es lo que ocurra a partir del 5 de noviembre en los Estados Unidos. Para ello vamos a contar con Carlota García Encina, que es investigadora principal del Real Instituto Elcano y está especializada en los Estados Unidos y relaciones transatlánticas. Creo que es una oportunidad inmejorable para que una analista del nivel de Carlota nos haga una lectura en función de lo que ocurra el 5 de noviembre, de qué es o qué podemos esperar que ocurra. Además de este seminario del día 27 de noviembre, que por supuesto todos los que estáis inscritos en nuestro boletín recibiréis la información, igual que recibís todas las semanas el boletín, también os adelanto que o bien el 20 o el 21 de noviembre, no os puedo concretar la fecha de manera determinante, pero cuando será a lo largo de esta semana, vamos a presentar en la Fundación o desde la Fundación EDNOR un libro titulado Introducción a la China actual. Sabéis que hemos hablado de China, hemos hablado en el último seminario cuando analizamos los posicionamientos sobre sostenibilidad de China, de los Estados Unidos y de Europa. Y 2 años antes hablamos desde una perspectiva geopolítica de China, y para eso invitamos a Mario Esteban. Mario Esteban es también investigador principal del Instituto Elcano, y Mario Esteban, junto con Rafael Martín, han escrito este libro, Introducción a la China actual. Se puso en contacto con Adela, nos ofreció la posibilidad de hacer una presentación, dado el interés que los que estamos en EDNOR hemos mostrado en el tema de China, y entonces nos pareció que era una buena propuesta. Lo haremos 20 o 21 de noviembre y moderará el acto Francisco Martínez Boluda, que es un gran experto también del despacho de Uría, socio de Uría, en materia de China. Y como lo ha comentado también Diego Lorente, os invito para que el 4 o el 5 de noviembre, porque tampoco tenemos la fecha, por lo menos hasta el 5, pues esa sí que la cerramos ya. El 5 de noviembre presentaremos, es el tercer taller que hacemos entre la Asociación Valenciana de Empresarios y la Fundación EDNOR, y este año el taller ha sido sobre la educación. Nos hemos preguntado cuál es la situación, hemos preguntado cuál es el papel que pueden hacer las empresas en materia de educación. Insisto, estoy hablando de educación, no solo de formación. Hemos tenido ponentes de primerísimo nivel, y el día 5 de noviembre presentaremos por la mañana, seguramente será en el Valencia Palace, las conclusiones de este taller, al que también os informaremos a través del boletín, y que creo que también es muy importante, porque efectivamente, si el asunto es ser o tirar mano de ciudadanos ilustrados, pues como bien preguntaba Diego,
para que el ciudadano sea ilustrado tiene que formarse. O sea que estas tres, os adelanto estas tres noticias. 27 de noviembre, segundo seminario para hablar de la situación geopolítica después de las elecciones en Estados Unidos, con Carlota García. El 20 o 21 de noviembre, la presentación del libro Introducción a la China actual. Y el 5 de noviembre, la presentación de las conclusiones del taller AB EDNOR sobre la educación, el papel de la educación. Daros las gracias, dárselas a Adela por todo el tiempo que nos ha dedicado y porque sé que está muy cansada, lleva lleva un año o una vida, yo ya no sé, yo creo que lleva toda la vida. Bueno. Pero a pesar de eso hace el esfuerzo, está aquí hoy, estará mañana, el martes, como yo estuve en el Levante, la semana pasada en Madrid, porque, si hay muchas palabras que habría que ponerle a Adela para definirla, pero ahora me viene una y es comprometida. Adela es una ciudadana comprometida y un ejemplo para todos nosotros. Gracias, Adela, y gracias a vosotros. Muy bien, gracias. Muchas gracias.